Buenas tardes, hermanos, tengan todos ustedes en esta tarde. Gracias, hermanos, porque estamos aquí en este lugar y porque aún hasta estas horas seguimos aquí, ¿verdad? Y ya comimos y vaya que da sueño, ¿verdad? Todos traemos algo de sueño. A veces en nuestros hogares hay vecinos, ¿verdad?, que a veces les suben un poco a la música, ¿verdad? Y sí nos desvelan un poco, pero pues de modo que le hacemos, ¿verdad? Vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, basar la predicación en esta tarde ahí en el libro de los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ya se han hecho temas acerca de este texto, hermanos. Yo tengo por ahí escrito de algunos hermanos que han organizado sus temas y ahí tiene el nombre del hermano que predicó y la fecha, ¿verdad? Todos tenemos los temas que han predicado nuestros hermanos y en esta tarde vamos a basar nuestra predicación igual en este mismo libro, ¿verdad? En Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice ahí el apóstol Pablo, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así dice el texto, hermanos, de Romanos 1, 16 y 17. El tema, hermanos, que hemos titulado El poder del evangelio. Habla acerca de un poder, hermanos. En este mundo la mayoría de la gente, ¿verdad?, busca tener poder, sea poder en dinero. Grandes naciones, ¿verdad?, tienen poderes porque tienen armamentos, muchas cosas, ¿verdad? La gente, las personas, entre más dinero tienen, sienten o piensan que tienen más poder, ¿verdad? Pero aquí habla acerca del evangelio, ¿verdad?, acerca del poder que tiene el evangelio para aquellas personas quienes lo reciben. Causa un poder en sus vidas, ¿verdad?, al momento que lo reciben, y ellos mismos experimentan una vida diferente al momento que ellos se entregan a la voluntad de Dios o a las cosas de Dios. Y nosotros, hermanos, hemos visto acerca del cambio que hemos tenido gracias al evangelio, ¿verdad? El poder que tiene el evangelio, así como el apóstol Pablo veía en su vida, en su diario andar, él se daba cuenta de que su vida ya no era la misma de antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder del evangelio es el mismo poder de Dios, ¿verdad?, que hace cambiar a las personas. Entonces, en esta tarde, como primer punto, vamos a ver el mensaje del evangelio nos hace realizar el valor del alma o del espíritu, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 16, versículo 23. Mateo capítulo 16, versículo 23. Dice, Mateo capítulo 16, versículo 23. A ver si es el texto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese texto parece que le pusimos mal, ¿verdad? Es acerca de que dice Jesús que dice acerca del texto que los afanes de la vida o algo así más o menos. Ese texto lo pusimos mal, pero el mensaje del evangelio, hermanos, que tiene el poder es que hace realizar el valor, ¿verdad?, el valor que tenemos sobre el espíritu, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios capítulo 6, 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20.
¿Qué dice los que lo tienen? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Esto antes, hermanos, no lo valorábamos. Antes no nos dábamos cuenta, ¿verdad?, de que nosotros dependíamos de nuestro Dios. Antes de conocer el Evangelio, no nos dábamos cuenta en que estábamos en un error, ¿verdad? Y al momento que nos predican acerca del Evangelio, acerca de las cosas de Dios, nos damos cuenta y empezamos a valorar, empezamos a darnos cuenta de que alguien tuvo que sacrificarse por cada uno de nosotros, ¿verdad? La gente del mundo quizás sabe, quizás no, y la verdad pues no les interesa nada, ¿verdad? Entonces, nosotros, gracias a Dios, que recibimos la palabra del mismo Dios, empezamos a valorar, empezamos a cambiar nuestra vida y nos empezamos a dar cuenta que el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces empezamos a darle más valor a nuestro espíritu o a las cosas de Dios, y cada día procuramos ser mejores cristianos, ¿verdad? Esto antes no lo hacíamos. Si ustedes y cada uno de nosotros sabemos de dónde vinimos. Dijo un hermano que a veces es malo estar recordando porque Dios ya perdonó todas estas cosas, pero a veces es bueno recordar y saber qué tanto hemos avanzado en las cosas que hacíamos antes y las cosas que ya no hacemos. Y sabes que como yo cometí esos errores es para valorar más las cosas de Dios. Entonces nos damos cuenta y empezamos a preocuparnos más, el estar bien con Dios, el agarrar más fuerza y prepararnos más en lo espiritual, ¿verdad? Entonces ese es el cambio que hace el poder del Evangelio, es la fuerza que tiene y que cambia a las personas. Y gracias a Dios aquí estamos, y gracias a Dios hay otros hermanos que están en las mismas luchas, cambiando cada día su estilo de vida y valorando más el espíritu, porque saben que algún día estaremos en la presencia de Dios, ¿verdad? Ese es el primer punto. El mensaje del Evangelio nos hace realizar el valor de nuestro espíritu. Un segundo punto lo hemos titulado, nos hace comprender qué tan terrible es el pecado. Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. También en 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí estamos viendo, hermanos, acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo, ¿verdad?, por nuestros pecados. Como les vuelvo a decir, antes esto no lo valoramos, no sabíamos nada acerca de estas cosas, pero cuando nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo hizo este gran sacrificio, entonces es que nosotros empezamos a entender que en la condición en la que estábamos, pues prácticamente estábamos perdidos, ¿verdad? Entonces, al momento que recibimos el Evangelio, empieza a cambiar nuestras vidas y empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues si yo hubiera seguido allí, pues lo hubiera perdido, y hubiera seguido perdido hasta estos tiempos. Mucha gente anda caminando, anda haciendo sus cosas, preocupándose por el día de mañana, pero están perdidos, ¿verdad? Y gracias a Dios que nosotros sabemos la condición en la que se encuentran y sabemos nuestra condición en el que estamos en estos momentos, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, ese es el gran poder que tiene el Evangelio, el que nosotros llegamos a comprender qué tan terrible es el pecado en nuestras vidas, como estábamos antes y como estábamos ahora, ¿verdad? Ahora, antes de cometer algo, hermanos, siempre pensamos en que esas cosas que analizamos primero, si esas cosas convienen o no nos convienen. Y el poder que tiene el Evangelio nos hace detener para no hacer esas cosas que antes hacíamos. Antes estábamos sin control, no teníamos control en nuestras vidas, hacíamos cosas
que a veces nos sorprendemos ahora, ¿cómo yo pude hacer estas cosas? Y ahora ya no se puede hacer porque algo nos detiene, ¿verdad? Tenemos algo que nos detiene para hacer estas cosas. Y muy seguramente ustedes se estarán acordando, ¿verdad?, qué cosas no hacíamos o no hacían antes, ¿verdad? Dijo una hermana por ahí, dijo mi esposo que parecía Bruce Wilder o qué era. La condición en la que estaba antes, agresivo, y nuestras esposas ni siquiera se podían acercar bien porque la agresividad era rápida en el trabajo, donde quiera que andamos, la gente nos trataba de esa forma, ¿verdad? ¿Sabes qué? Esta persona era bien agresiva. Y ahora se está dando cuenta, el cambio que llevamos en nuestras vidas ya es diferente. Ya quizás nos aguantamos el coraje que llevamos adentro, pero ya no lo hacemos o ya no actuamos igual como antes. ¿Qué está pasando? Que el poder del Evangelio, las cosas de Dios están actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, y sabemos que si yo llego a golpear a mi hermano, estoy golpeando prácticamente a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me detiene en estos tiempos. Entonces, ya sé que el pecado tiene su paga. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me detengo para no actuar como actuaba antes. Ese es el gran cambio que tiene el Evangelio. Nos hace comprender qué tan terrible es el pecado en nuestras vidas. Como tercer punto, hermanos, bueno, ahí mismo, acerca de este mismo punto, dice, el pecado destruye en 3 niveles, hermanos. El pecado en nuestras vidas destruye en 3 niveles. El primer pecado nos destruye en la vida física. Cuando nosotros andamos en el mundo, la gente que anda en el mundo se está destruyendo físicamente, ¿verdad? Ese es el pecado que hace en nuestras vidas o en las vidas de aquellos, o la vida que llevamos, es que estaba dividido en 3 niveles. Número 1 es que se estaban perdiendo físicamente. ¿Sí han visto ustedes a los jóvenes de hoy? A su cuerpo le meten alcohol, le meten cigarro y le meten droga, como si llevaran prisa para morir, ¿verdad? Así estamos nosotros. Y así éramos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que salimos de estas cosas, entonces estábamos dañando nuestro cuerpo, ¿verdad? Amanecíamos los sábados o los domingos sin ganas de seguir adelante. Ya no lo vuelvo a hacer y que para el siguiente sábado ya estamos ahí otra vez, ¿verdad? Entonces, esa es la vida. Nuestro cuerpo se estaba destruyendo. Y no tan solo nuestro cuerpo, sino nuestras familias nos estábamos destruyendo, hermanos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que alguien nos predicó, gracias a Dios que ya traíamos esta semilla en nuestros corazones, hermanos, porque yo lo digo porque yo vengo de mis papás son cristianos, ¿verdad? Pero aún así uno se va lejos, pero lleva esa semilla en su corazón y regresa, hermanos. Entonces, ese es el cambio que hace en nuestras vidas, y ese es las cosas que estaban afectando nuestra vida física. Nuestra vida física se estaba deteriorando, se estaba acabando. Ese cuerpo que antes era del enemigo, ahora vino a ser el templo de Dios, ¿verdad? Porque habita el Espíritu Santo en nuestros cuerpos, en nuestro corazón. Ya no lo ponemos nuestro cuerpo al servicio del enemigo, sino ya lo estamos poniendo al servicio de Dios y lo estamos enderezando cada día, ¿verdad? Ese es el cambio que hace el poder, el Evangelio, el poder de la palabra de Dios. También en la vida intelectual, ¿ya no pensamos igual? ¿O seguimos pensando igual que antes? Ya no, ya se acabaron estas cosas, ya no pensamos igual. Si seguimos pensando igual, ¿qué significa? Que el Evangelio no ha hecho cambio en nuestras vidas. Significa que seguimos practicando cosas que hacíamos antes, pero no, ya no pensamos igual, ¿verdad? También la vida nos hace comprender que la vida nos estaba destruyendo el pecado en la vida espiritual. ¿Éramos hijos de Dios? No, hermanos, éramos hijos del diablo. Así tan sencillamente, éramos hijos del diablo. Y ahora, gracias a que recibimos el Evangelio, fuimos a las aguas del bautismo, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí se dan cuenta el cambio que ha ocasionado esto? Íbamos hacia allá, mas sin embargo ahora vamos hacia el otro lado. Es por esto que la gente ahora se da cuenta, nuestro caminar es diferente, ¿verdad? Ellos piensan que vamos por el mismo rumbo. No, nosotros vamos en contra, como ellos van. Por eso es el cambio que tenemos en nuestras vidas.
Y ese pecado nos estaba afectando en 3 etapas: nuestra vida física, nuestra vida intelectual y nuestra vida espiritual para con Dios. Y estábamos separados, hermanos, estábamos perdidos junto con el diablo, ¿sí? Y estábamos candidatos para ir al infierno. Pero gracias a Dios que recibimos estas cosas, hemos cambiado, hermanos. Muy bien, el tercer punto es: el Evangelio nos salva de nuestros pecados. Nos salva de nuestros pecados y empieza a producir la fe en Dios y en Cristo. Romanos 10:17. Romanos 10:17, a ver quién lo tiene. Yo estaba en Hebreos. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, ahí estamos nuevamente. El texto dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es así, hermanos, como empezamos empezó a producir fe en nosotros, fe en Dios, que antes no teníamos. Ahora tenemos fe en Dios. Antes no queríamos saber nada de Dios. Nomás escuchábamos que tocaban a la puerta algunas personas y empezábamos a maldecirlos o a cerrar la puerta, ¿verdad? Pero empezamos a aceptar estas cosas y empieza a producir fe en nosotros. Este es el gran poder del Evangelio que tiene. Empezamos a reconocer las grandes bendiciones de nuestro Dios. Antes, por más que llovía, empezamos a maldecir. Si salía el sol, maldecir. Si estaba nublado, maldecíamos el tiempo, ¿verdad? Y muchas cosas que a veces no valorábamos, pero empezamos a tener fe en Dios y empezamos: gracias a Dios que hoy hace calor, gracias a Dios que hoy está lloviendo. Es el cambio que va teniendo en nuestras vidas y va produciendo la fe en Dios, ¿verdad? Empezamos a ver el cambio. También nos salva nuestros pecados y produce amor por Cristo y por todo el mundo. Ya empezamos a preocuparnos, hermanos, ya no tan solo por nosotros, ¿sí? Ya no nos preocupamos nada más por nosotros. Ahí en 1 de Juan 4:19. 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy bien, dice el 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Muy seguramente, hermanos, igual que todos nosotros, hermanos, antes no teníamos estas cosas. ¿Quién se preocupaba por otras personas que no conocían? Nadie. Nada más mi familia, si es que me preocupaba por mi familia, si es que me quedaba dinero si no es que me lo gastaba todo el sábado. Entonces, ahora ya no, hermanos, ahora ya está pensando uno en otra familia, en otras personas, y empieza a preocuparse por otras personas. Entonces, es el cambio que va teniendo el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de nosotros haciendo un cambio en nuestras vidas. También el Evangelio nos produce obediencia. Juan 14:26. Juan 14:26. A ver si no me equivoqué en ese texto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muy bien, se me hace que ese texto tampoco es. Muy bien, hermanos, pero sí, en nuestra vida, hermanos, el Evangelio empieza a producir obediencia en nosotros. Ya somos diferentes, ya empezamos a poner nuestros primeros pasos, y ya no en el camino de antes, sino ya en el camino diferente, ¿verdad? El primer paso que dimos fue el bautismo. Si nos dieron clases, pasaron 3 meses, mi hermano Cheque nos visitaba, 3 meses estábamos ahí en los primeros pasos, después llegamos al bautismo y empezamos a ir cambiando paso a paso, y ustedes se han dado cuenta en sus vidas, hermanos, de que sí ha habido cambios. Las hermanas no van a dejar mentir, sus esposos ya son diferentes, ya no son los mismos de antes. Entonces, y la gente también se da cuenta, y Dios mismo se da cuenta que ya somos obedientes a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, lo vamos regando algunas veces, pero vamos paso a paso cambiando. Ese es el que está produciendo, esas son las cosas que produce el Evangelio en nuestras vidas. Y también, hermanos, el Evangelio también despierta en nosotros el deseo de vivir
una vida de justicia y de pureza, ¿verdad? Eso ya lo dijimos. Despierta también un deseo de servir a otros y compartir con ellos las bendiciones del Evangelio, ¿verdad? Ya uno ya se preocupa, ya no tan solo por nosotros, sino también se preocupa por otras personas. ¿Sabes qué? Pues como que tengo ganas de salir, ¿sabes? Como que tengo ganas de decirle a mi vecino que está en pecado. Como que los viernes tengo ganas de ir a evangelizar. O sea, ya no es en mí nada más la salvación, si ya quiero compartir con otras personas este evangelio. Y ese es el trabajo de nosotros que tenemos que hacer. Si ya nosotros está actuando el poder del evangelio, tenemos que ya empezar a dar nuestros primeros pasos, a salir ya para anunciar las cosas que el evangelio está haciendo en nosotros, antes de empezar a cambiar. También, hermanos, como cuarto punto, el evangelio nos da gozo y paz y la esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Ese es el evangelio, nos da gozo y nos da paz, no como el mundo lo da, sino una paz segura y la esperanza de una vida eterna. Esto no lo teníamos antes, hermanos, ni siquiera sabíamos que era vida eterna, ¿verdad? Ni siquiera nos hablaban de la vida eterna, no conocíamos la Biblia, ni siquiera los capítulos, ni siquiera los versículos, ni un libro sabíamos, ni un texto, pero ahora ya sabemos que aquí está la vida, ¿verdad? Aquí está nuestra vida, escudriñando cada día, podemos ir cambiando nuestras vidas, y bien sabemos que algún día estaremos en la vida eterna junto con Dios, conocer a Dios, hermano, ver a Dios frente a frente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir adelante, tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros, permitirle a Dios, porque si nosotros no le permitimos a Dios, Dios no va a trabajar en nosotros, el evangelio no va a trabajar en nosotros. Tenemos que darle el permiso a nuestro Dios en nuestras vidas, y Dios va a trabajar, y las cosas de Dios van a ser aplicadas mejor en nuestras vidas. Dicen por ahí que los corredores, los atletas, hermanos, lo más difícil, lo más sencillo es empezar, ¿verdad? En una carrera, si empiezan 100, todos empiezan contentos, ¿verdad? Sonrientes, y está haciendo calentamiento. Cuando ya van a casi a mediación, ¿cuántos van? Si salieron 100, casi a mediación, casi llegando a lo que es la mitad de la carrera, si empezaron 100, a la mitad de la carrera, casi llegando a la mitad van como 80, así es. Llegando a la mitad, ¿cuántos van? Como 40, ¿verdad? Ya faltando a 2 kilómetros de la meta, ¿como cuántos van? Como 15, ¿verdad? Cuando llegan a la meta, ¿cuántos llegan? 1, o es que 2, ¿verdad? Primero y segundo lugar. Que no nos pase eso, hermanos. Si empezamos con el pie derecho y vamos para hacia adelante, así debemos de seguir, hermanos. Porque aquí en la iglesia, en muchos lugares, hermanos, muchos no llegan a la meta, y muchos estamos en peligro, porque a veces no permitimos que el evangelio actúe en nuestras vidas, y a veces Dios pues no puede hacer más, ¿verdad? Porque nosotros no dejamos que Dios actúe en nuestras vidas. Vamos a ser diferentes, no vamos a ser como esos atletas que se echan para atrás, sino hay que seguir adelante, aunque pase lo que pase. Entonces, hermanos, ha sido la predicación, y espero que sea para edificación, y que Dios los bendiga, hermanos.